Y siguiendo en línea también, comentando todo el tema de la cronicidad, de este escenario que se plantea, bueno, que ya es una realidad y que a medio o Es largo una plazo realidad. está ahí, Está ahí. para poderlo combinar con la sostenibilidad del sistema, ese es otro importante reto también. Claro, a ver, la sostenibilidad del sistema es economía doméstica, ¿no? Lo que pasa es que a veces se explica con mucha trascendencia y se entiende poco. ¿Cuánto dinero necesitamos para la atención sanitaria? Necesitamos el dinero que presupone que debemos tener una cobertura universal. Cobertura universal. Eso quiere decir ese dinero. Pero esa cobertura universal que llamamos solo es la cobertura universal de la antigua seguridad social, porque otras cosas están cubiertas por otros dineros que no son los dineros que vienen de los impuestos de todos. Para el accidente laboral pagamos empresas y trabajadores, para el seguro escolar pues pagan escuelas y padres, etc. El seguro del deportista federado si tiene una lesión. Todo eso hay otros financiadores que solo en el momento de la urgencia utilizan el sistema público y le pagan al sistema público, pero lo que sigue después de la urgencia utilizan sistemas propios. Pero vamos a hablar de lo que interesa a todo el mundo, que es la enfermedad común, lo que entendemos ahora por Sistema Nacional de Salud. ¿Cuánto dinero necesito? Necesito aquel que me garantice que le puedo decir a la gente que tiene una cobertura universal. 2, cobertura universal no es suficiente. ¿Cobertura universal a qué? Porque yo decía, cobertura universal, pero en cambio la universalidad de la cartera de prestaciones está restringida. Aún tenemos cosas, por ejemplo, el tratamiento odontológico no está universalizado. Hay una parte muy importante que no tiene cobertura pública y algunas partes de la cirugía plástica, etc. Pero primero, el dinero que necesitaré estará condicionado. Primer factor, porque para todo el mundo haya una amplia cartera de prestaciones. ¿Por qué? Porque el tercer elemento que me va a condicionar eso es la cantidad de veces que el que tiene derecho a una cartera la utiliza. Por lo tanto, el uso de la cartera y de las prestaciones. Evidentemente, cuanto más universal es la cobertura, y más universal es una cartera muy amplia, más utilización tendremos de la cartera. Y entonces, cada una de las prestaciones que vamos a hacer tiene un coste. Ese coste de las prestaciones tiene 4 elementos básicos. El primero, el coste de recursos humanos, que se calcula aproximadamente que es un 60%. El medicamento es un 30% casi. 60-30. El 10%, inversiones, en general. Inversiones y suministros, que decíamos antes. Pero el peso grande del gasto sanitario lo tenemos en los recursos humanos y en la farmacia. Por lo tanto, cuando el sistema no está bien financiado, ¿quién se resiente? El gasto de recursos humanos, en términos de sueldos, y el medicamento en términos de barreras y precios. Y como con eso no hay suficiente, pues se paran las inversiones. Y a partir de aquí, el resto, pues uno trampea como puede. ¿Qué pasa? Que en ese 10% ahora tenemos problemas muy graves, porque en ese 10% está, por ejemplo, la factura energética. ¿Qué nos ocurre? Que de entrada no tenemos los recursos suficientes. Por eso tenemos justas las plantillas, tenemos justas los salarios, plantillas justas y salarios por debajo de la media europea, porque también gastamos dinero por debajo de la media europea. No tendría sentido que tuviéramos salarios por debajo de la media europea si tuviéramos una financiación igual o por encima de la media europea. Por lo tanto, eso es lo que tenemos. ¿Qué nos ocurre? Además, que con eso no hay suficiente. Cartera universal, uso de la cartera, unos costes, digamos, bajos con respecto a los costes europeos del uso de esa cartera, pero aún con eso no tenemos suficiente. Y como con eso no tenemos suficiente, vamos a la fase siguiente que se llama racionamiento, que se llama lista de espera. Como con el dinero que tenemos no podemos contratar más profesionales, luego tenemos otro problema que los haya, más profesionales, no podemos gastar más en medicamento, porque al final el que funciona un quirófano por la tarde, no nos engañemos, es que haya alguien que opere, no es tener el quirófano. La inversión es lo de menos, ya la tienes, ¿no? Por lo tanto, una cobertura universal con una cartera universal muy amplia de servicios, con unos costes por los servicios bajos, no es suficiente para
que de verdad la cobertura sea efectivamente universal, porque dejamos en lista de espera un volumen muy importante. ¿Qué nos ha ocurrido en la pandemia? Que la demanda se ha centrado en una sola patología, con los mismos recursos que teníamos de personas, de equipamientos, con alguna excepcionalidad de ampliación de espacios temporal, pero todos los recursos que hemos tenido y aquellos que hemos añadido lo hemos dedicado a tratar una enfermedad que se llama COVID-19. ¿Qué ha ocurrido con los otros? A no ser que fueran situaciones de riesgo vital, se han tenido que esperar. Y por lo tanto, racionamiento. El sistema, si no solo es sostenible en estos momentos, con los salarios, el volumen de trabajadores empleados que tenemos en el sector público sanitario, los medicamentos y la contención del gasto en medicamento y la contención de las inversiones. Eso es lo que lo hace sostenible. Y el racionamiento. Si hiciéramos algo que fuera más allá de eso, subiéramos los salarios, es decir, fuéramos más permeables al medicamento y hiciéramos inversiones, el sistema quebraría. Por lo tanto, lo que da sostenibilidad al sistema, y hay que decirlo así, es los salarios que pagamos y el volumen de profesionales que tenemos trabajando. Las limitaciones que ponemos al acceso al fármaco de innovación, porque lo que sí que es cierto es que en el ámbito de la farmacia, digamos, de receta, pues se ha hecho políticas de genéricos que han contenido en algunos casos los gastos, pero eso es lo que aguanta el sistema. Y una contención de las inversiones que nos han dado un atraso en la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que bienvenidos sean los dineros europeos para invertir en eso, pero cuidado, eso nos va a servir para poner en marcha muchas cosas, pero después tenemos que tener dinero para seguirlas manteniendo en funcionamiento. Pero es así. ¿El sistema es sostenible? Sí. Siempre y cuando no contratemos más profesionales, no le subamos el sueldo, contengamos el gasto farmacéutico y mantengamos las listas de espera. La situación es muy extrema, porque claro. Pero es que esa situación la llevamos hace muchos años. Entonces a mí me sorprende mucho cuando responsables de tomar decisiones muy serias en ese sentido dicen que ningún problema, dentro de poco destinaremos algún punto más del PIB al gasto sanitario. Primera cosa, el PIB no existe como dinero. El PIB es un indicador que los economistas en su momento decidieron utilizar como manera de medir la riqueza de un país. Pero el PIB es aquello que en un año nos han comprado, es decir, hemos vendido, de bienes o servicios. Lo importante del PIB es ese PIB, que es un indicador, qué porcentaje de ese PIB, que es un indicador, va a las arcas públicas desde el punto de vista de impuestos. Pero el PIB no quiere decir nada. Pero bueno, no quiere decir nada. O sea, el ministro de Sanidad o el consejero de Sanidad o el de Economía, es igual, no hay un cajón que abran el cajón y aquí está el dinero del PIB. No, eso es un indicador. Lo único que es verdad es lo que ingresa por vía de la fiscalidad del país. Eso sí que es el cajón. Lo que pasa es que ese cajón está contaminado porque ingresan otros dineros que son aquellos que pedimos y nos endeudamos porque no tenemos suficientes con los que tenemos en el cajón. Por lo tanto, en el cajón, ¿qué tiene el ministro de Economía y, por lo tanto, los ministros que gastan? Tienen el dinero que viene de los impuestos más aquel que le han permitido pedirle a un banco. Cuando eso se limita y a un banco no le puedes pedir, es decir, no puedes gestionar con la Visa Oro, gestionas con la Visa Classic, es decir, sí, usted puede ir a un banco a pedir, que es lo que pasó en la crisis económica, pero ya no le pueden dar todo lo que usted pida, le darán en función de lo que usted sea capaz de devolver. Por lo tanto, eso es lo que tenemos. Y eso comparamos con el indicador de riqueza. Si decimos que vamos a gastar algún punto más del PIB equivalente, como medio de comparación, en los próximos años, hay que decir a quién se lo quitarás. Porque estamos hablando de base 100. Si yo destino un 1% más a las políticas sanitarias y tiene que sumar 100, ¿a qué otras políticas le quito ese 1? Y por cierto, hay una extraordinaria transparencia en el porcentaje del gasto en relación al PIB en términos sanitarios, pero nadie se explica qué gastamos en otras políticas. Porque a lo mejor tendríamos que tener informados a los ciudadanos para que, si es verdad que sienten que la sanidad no ha sido un momento solo del COVID, es algo esencial, habría que explicarles que para que sea todavía mejor la sanidad, o sea
de verdad sostenible, habrá que dejar de hacer otras cosas. El ciudadano tiene que saber que si se espera un año a operarse una prótesis de cadera es porque alguien ha considerado que es más importante ese dinero gastarlo en otra política. Y eso no se nos explica. Y sabemos que hay una política de primera necesidad que se está sosteniendo con los impuestos, que son las pensiones. No se están sosteniendo en un porcentaje del 100% por las contribuciones, sino que están sosteniendo por el apoyo de... Pues a lo mejor hay que explicarlo. Pero no se puede decir que al año que viene tenemos un punto más del PIB sin decir a quién se lo quitarás, porque la base es 100. Por lo tanto, hace falta una cierta comunicación pedagógica y honesta en ese sentido. Los ciudadanos tienen que saber que es verdad que el Sistema Nacional de Salud es en estos momentos sostenible gracias a eso. Salarios por debajo de la media europea, plantillas por debajo de la media europea, gasto farmacéutico contenido y contención muy amplia de las inversiones. ¿Y hasta dónde debería ir el nuevo modelo? Claro, ¿Hacia dónde debemos ir? Claro, ¿dónde debemos ir? Debemos ir de verdad a una financiación real del gasto sanitario. Una financiación real que ya viene, la mala financiación viene, como decía antes, de que en el cálculo inicial que se hizo del gasto sanitario se hizo en base a lo que gastaba el Insalud en aquel año y en los años siguientes el Insalud tenía previsto poner en marcha. El caso de Cataluña es un ejemplo, no en ese sentido, pues había 3 o 4 hospitales que se ponían en marcha que el año anterior no habían tenido gasto. Y lo que decíamos, la salud pública, que está básicamente, la salud mental, que básicamente la parte pública estaba en las diputaciones, no en el presupuesto del Insalud, o en manos de la sociedad civil, sea órdenes religiosas o sector privado. Y la salud pública, que era una cosa que estaba ahí. Por lo tanto, tenemos que hacer un pensamiento profundo de coger el gasto sanitario, el actual, lo que estamos haciendo ahora, ¿qué costaría si tuviéramos mejores recursos humanos, mejor retribuidos y el gasto farmacéutico, digamos, justificado desde el punto de vista de mejor acceso a la innovación y las inversiones básicas? Pero claro, nos queda la lista de espera todavía, porque aunque paguemos mejor a los profesionales, aunque pongamos más profesionales para que tengan tantas cargas de trabajo y aunque flexibilicemos el tema, eso no es suficiente para comernos la lista de espera. Por lo tanto, habrá que después, segundo análisis, ¿cuánto cuesta la lista de espera que tenemos? Y a ver si en vez de una lista de espera hacemos una cola, que es distinto. Una cola, yo me acuerdo una vez en una comisión de un parlamento que fui como experto a debatir listas de espera y yo les decía que había que distinguir entre la lista de espera y la cola. La cola, cuando tú subes a un avión, pues sabes que tienes plaza en el avión y sabes que tardarás en subirte al avión un tiempo razonable. Lista de espera quiere decir que no tienes asiento en el avión. Y el que te digan que te operan dentro de 2 años quiere decir que no tienes asiento en el avión. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer un tiempo de garantía de intervención de las personas, que se ha intentado en muchas comunidades autónomas, que eso sería la cola. Yo sé que como máximo voy a esperar a embarcar, entre comillas, tanto tiempo. Aquello que nos ponen en las colas cuando vamos con los niños a los parques temáticos. Aquí le queda 1 hora para llegar a la atracción, ¿no? Pues, eso es espera. Eso es cola. La espera es que no te han dejado entrar a ponerte en la cola. Y eso es lo que tendríamos que eliminar. Tendríamos que eliminar la gente que no está en la cola todavía, la que no le han dado ticket. Y esos son dineros. Y decir, pues mire, todo esto cuesta tanto. En Cataluña se han hecho muchos estudios muy solventes de lo que le faltaría a Cataluña, es alrededor de unos 5.000 millones para resolver eso. Hace muy poco publicó un trabajo el profesor Guillén López Casasnovas que orientaba en ese sentido, ¿no? Y decir, bueno, esto es lo que necesitamos, pero pongámosle una cifra. Dejémonos de hablar de infrafinanciación, pondremos no sé cuánto más del PIB. Oye, ¿cuánto dinero hay que poner? ¿Y de dónde lo sacamos? ¿Lo sacamos de otras políticas o lo justificamos con una política fiscal? Porque subir los impuestos está muy bien, siempre y cuando expliques para qué los subes. Claro, si subes los impuestos para compensar resultados que... Pongo un ejemplo, ¿no? de aquello que decíamos antes de los procedimientos y los resultados, ¿no? Uno construye en este país un aeropuerto. Entonces viene el Tribunal de Cuentas, se lo mira arriba abajo y dice que lo ha hecho usted perfecto. La obra no se acabó en su plazo,
no ha habido ningún problema con el sobrecoste, se ha gastado aquello que se ha presupuestado, nadie ha metido la mano en la caja, por tanto, un 10. Pero nadie pregunta si despegan y aterrizan aviones. ¿Construimos para cumplir el proceso administrativo o la responsabilidad política está en el que ha tomado la decisión de recursos públicos que aquello funcione? Pues si habláramos de una compañía aérea y un directivo de la compañía aérea construye un aeropuerto en el que ni aterrizan ni despegan aviones, pues tiene un problema. Aquí no, el problema no está en el resultado, el problema lo puedes tener en si has hecho mal el procedimiento. Por lo tanto, necesitamos dinero sí, pero necesitamos dinero a lo que íbamos antes, siempre a resultados, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que esa fórmula doméstica, para pagar a los profesionales, al medicamento y la inversión, con lo que les pagamos, podemos sostener un sistema que no puede atender a todo el mundo y que está cronificada esa sostenibilidad, No puede atender a todo el mundo y por eso hay listas de espera. Y tendríamos que ver primero cuánto más hay de poner para tratar mejor a los profesionales y que pudieran hacer un poco más sin tener con esa carga, esa presión fiscal, esa presión asistencial, perdón. Y por otro lado, cuánto nos costaría el pasar de tener de tener listas de espera a tener colas. No es más difícil que todo eso. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato de decir, yo, gobernante, considero que es una prioridad la sanidad y por lo tanto usted va a dejar de tener estas otras cosas? ¿Está de acuerdo o no? Porque al final lo que hay en la caja es lo que hay en la caja. Y teniendo en cuenta que además lo que pagamos de impuestos los contribuyentes, una parte muy importante se va a pagar la deuda. Porque una de las partidas más altas que tienen todos los gobiernos autonómicos y el propio Estado es el gasto financiero. Y es economía doméstica. Yo con el sueldo que tengo, pues puedo sostener el gasto que puedo sostener. Y si me bajan el sueldo, crisis económica, no puedo sostener el gasto. Me tienen que subir los ingresos, pero claro, como en el caso de las políticas públicas la caja es 100, si no entra nada o entra muy poco, habrá que redistribuir mejor. Si entrara mucho no hay ningún problema, porque mira, lo que entra lo vas poniendo en lo que consideras prioritario y ya está, ¿no? Pero ahora lo que entra no es suficiente para cubrir todo eso.